Buenos días. El proyecto lleva por título Tratamiento y valorización del lixiviado de rellenos sanitarios para la producción de biomasa microalgal empleando procesos fotocatalíticos V-peróxido. Es un proyecto que se encuentra en una fase de ejecución. Los autores, Fernando Andrés Baraja Solano, Fierman Machuca y quien les habla, Miguel Ángel Castellanos Estupiñán. Bueno, para entrar un poco en contexto, los lixiviados son una mezcla de agua lluvia percolada a través de los residuos sólidos, junto con agua inherente a la descomposición de los mismos. Tienen altos contenidos de materia orgánica e inorgánica, materia disuelta, metales pesados, sales, algunos compuestos biorefractarios, entre otros. En Colombia, la capacidad generada per cápita de residuos sólidos para el año 2018 ascendió a 500 kilogramos por año. Dado el consumo y el método de consumo de la población actual, la cantidad de residuos sólidos que se generan es muy alta. Generalmente en Colombia lo que se realiza o la disposición final de estos residuos es llevarlos a un relleno sanitario que está compuesto por celdas y que por medio de unas tuberías se recolectan estos lixiviados, se llevan a unas piscinas de almacenamiento y por medio de aspersión van nuevamente hacia el relleno sanitario. En la actualidad hay diferentes tratamientos para estos lixiviados que son altamente contaminantes. Existen tratamientos químicos, físicos y biológicos, pero su alto costo es una de sus limitantes. Estos lixiviados, si llegan a llegar al agua, al suelo o a los recursos naturales, me van a ocasionar unos problemas ambientales muy grandes: contaminación del agua, contaminación de los suelos, pérdida de fauna, pérdida de flora, entre muchos otros. Por eso, algo que busca la comunidad científica es la reducción, la revalorización o el tratamiento efectivo para estos lixiviados y que no me generen contaminaciones a nuestros recursos naturales. Durante los últimos años existen diversos tratamientos para estos lixiviados y para aguas residuales altamente contaminantes. Entre esos tenemos la fitorremediación con microalgas. Dadas las características de estas microalgas, ellas me permiten que tomen parte de estos contaminantes como nutrientes y los lleven a su metabolismo para su crecimiento y como posteriormente esta biomasa de microalgas se utilice para la industria biotecnológica. Otros tratamientos son los métodos avanzados de oxidación, los cuales son muy efectivos, son muy eficientes, pero radica su limitante en los altos costos de los mismos. La pregunta de investigación del proyecto es si es posible aumentar la producción de biomasa microalgal y la remoción de contaminantes empleando procesos fotocatalíticos o peróxido como pretratamiento al lixiviado de relleno sanitario para la producción de biomasa de microalgas termotolerantes. La limitante del uso de microalgas para tratar lixiviados es que ellas no crecen en más del 5, 10 o 15% del lixiviado. Entonces, este tratamiento se hace muy inefectivo porque solo voy a tratar un 5 a 10% del lixiviado cuando tenemos grandes cantidades del mismo. Una limitante de los procesos fotocatalíticos es su alto costo de tratamiento. ¿Qué buscamos nosotros? Pretratar el lixiviado con métodos avanzados de oxidación para posteriormente tratarlo mediante microalgas y obtener un subproducto que tenga un valor económico en una industria biotecnológica. Como ya lo mencionaba, pues es imprescindible la búsqueda de unas alternativas viables de tratamiento y el aprovechamiento del lixiviado, ya sea para la obtención de sus productos o para un tratamiento efectivo. Las técnicas actuales no son sostenibles a un futuro cercano debido al crecimiento y los volúmenes de operación y el mercado de consumo y la cantidad de residuos que estamos generando y por ende la cantidad de lixiviado que se genera. Una ventaja de las microalgas es que estos como organismos fotosintéticos presentan una serie de características que permiten su viabilidad en los procesos de tratamiento de aguas contaminadas con industria. Se han hecho estudios de aguas residuales, aguas con altos contenidos de contaminantes, las cuales las algas son muy efectivas. Otra parte importante son los procesos de avanzados de oxidación, que han sido ampliamente estudiados con cargas altas de contaminantes y evidencian su viabilidad en la reducción, principalmente contenido de materia orgánica e inorgánica y contaminantes recalcitrantes o contaminantes complejos que generalmente resultan inhibitorios a la aplicabilidad de tratamientos biológicos.
El objetivo general del proyecto es evaluar el tratamiento y transformación del lixiviado relleno sanitario empleando procesos fotocatalíticos UV peróxido para la producción de biomasa microalgal. Y tenemos tres objetivos específicos. El primero, determinar las condiciones óptimas de pretratamiento del lixiviado mediante los procesos fotocatalíticos, evaluar la producción de biomasa microalgal en los efluentes pretratados y por último determinar la velocidad de remoción de contaminantes presentes en este lixiviado mediante un cultivo microalgal. Bueno, en la parte metodológica, el lixiviado se obtuvo de un relleno sanitario operado por la empresa Veolia, ubicado en la ciudad de San José de Cúcuta, a la cual se le realizó una caracterización físico-química, en los cuales se evaluó DQO, DBO, pH, nitratos, fosfatos, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, turbidez, temperatura, sólidos sedimentables. Toda esta caracterización físico-química se realizó mediante el estándar métodos. Para evaluar los métodos avanzados de oxidación, se utilizó un método combinado, UV peróxido, el cual va a determinar la eficiencia del tratamiento y para el cual aplicamos un diseño de experimento central compuesto con superficie de respuesta, empleando el software Design Expert. Las variables a tener en cuenta fueron peróxido en concentraciones de molaridad, V en vatios, pH en unidades de pH. Design Expert nos arrojó 22 experimentos. Acá podemos ver cada uno de los factores, como ya lo mencionaba, el peróxido, la radiación UV y el pH. Entonces el software nos brinda 22 experimentos y los cuales nos va a decir las concentraciones, en este caso la concentración de peróxido, la cantidad de vatios y la cantidad de pH, para luego determinar las mejores condiciones del pretratamiento y poder hacer la fase posterior, que es el tratamiento con microalgas. Para este método combinado de peróxido se van a utilizar lámparas UV de 15 watts, un volumen de 150 mililitros durante una hora y una agitación constante de 200 revoluciones por minuto. El mantenimiento y cuidado de las cepas de las microalgas. Las cepas a utilizar son clorela y Esenedesmus. Se obtuvieron de la colección de cepas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Una vez de la caja Petri se sembraron en reactores de 300 mililitros en un medio bol basal y con un sistema de 0,6 volumen de sistema de burbujeo, unas condiciones de radiación de 120 micromols, un fotoperiodo de 12-12 y, como ya lo decía, un volumen de 300 mililitros. ¿Cómo se va a evaluar la producción de biomasa y el crecimiento de las microalgas? Entonces, para evaluarlos, ya con el lixiviado pretratado, con una reducción en su carga de contaminantes y ya teniendo las condiciones óptimas de tratamiento, lo vamos a llevar hacia el crecimiento de las microalgas. Entonces, para esto hemos diseñado un diseño experimental que es diluir este lixiviado pretratado a unas concentraciones del 10, el 20, el 30, el 40 y el 50%. Generalmente el lixiviado solo sin ningún pretratamiento crece en un 5 o 10%. Entonces creemos nosotros que con este lixiviado ya pretratado este porcentaje va a ser mayor. Entonces se va a llevar a concentraciones, como ya lo decía, del 10, 20, 30, 40 hasta el 50% en las mismas condiciones experimentales, que es un sistema de burbujeo 0,6 volumen, unas condiciones de radiación de 120 micromols metro cuadrado por segundo, un fotoperiodo de 12 horas y un volumen de 300 mililitros. Ese diseño experimental me va a permitir decir o concluir a qué porcentaje ya de este lixiviado pretratado me van a crecer las microalgas y cuál fue la producción de microalgas. Entonces, la cepa de mayor producción de microalgas o la cepa a determinada concentración que me brinde mayor concentración de microalgas, se le va a realizar dos caracterizaciones principalmente. Entonces, una caracterización es la caracterización como tal de las microalgas. Entonces, se va a filtrar y se va a realizar la respectiva cuantificación de biomasa, proteínas, carbohidratos, lípidos y carotenoides, las cuales es más importante para determinar si esta biomasa de microalgas puede ser usada en la industria biotecnológica para determinado producto o para determinada actividad.
Y el medio filtrado, que es nuestro lixiviado pretratado, una vez se realizó el cultivo de las microalgas, estas microalgas van a consumir los contaminantes que llevaba este lixiviado. Entonces vamos a hacer un análisis físico-químico para determinar la remoción de estos contaminantes. Entonces se van a producir dos remociones de contaminantes. La primera con el pretratamiento en métodos avanzados de oxidación y la segunda ya por las microalgas. Entonces ya con este análisis nos va a permitir mencionar cuáles fueron la velocidad de la remoción de contaminantes y qué contaminantes fueron los que lograron una reducción. Bueno, ¿cuáles son los resultados parciales o qué resultados llevamos hasta el momento? Entonces, hasta el momento ya se realizó la caracterización físico-química inicial y con la cual por medio de diferentes autores pudimos determinar la edad del lixiviado. Entonces es un lixiviado de una edad intermedia madura, es decir, entre unos 5 o unos 10 años, sin una alta carga contaminante de materia orgánica, alto contenido de nitrógeno, alto contenido de fósforo, lo cual son contaminantes que llegados al entorno natural, al agua o al suelo, me van a ocasionar grandes inconvenientes. Posteriormente estamos evaluando, o ya evaluamos, a qué concentración de lixiviado las dos cepas de la colección de cepas de la Francisco de Paula Santander y el laboratorio Algi puede crecer. Entonces hicimos una dilución del lixiviado al 0,5, al 1%, al 5% y al 10%. Y le realizamos una cuantificación de biomasa a cada uno de ellos. Entonces, en estos resultados parciales encontramos que al 5% se produce la mayor producción de biomasa, encontramos concentraciones superiores a un gramo por litro para la cepa clorela y concentraciones hasta más del 0,5 de las cepas enedesmus. ¿Qué pasa con concentraciones del 10%? Debido ya a la carga tan alta de contaminantes, se inhibe completamente en las microalgas y pues obviamente no generan un crecimiento o no generan una producción de biomasa. También evaluamos en esta fase inicial el consumo de nutrientes. En este caso, dos nutrientes que lo consideramos esenciales en el crecimiento de las microalgas, que son los nitratos y los fosfatos. Claramente presentaron altas tasas de consumo, altas tasas de esos consumos de nutrientes. En este caso, los nitratos fueron consumidos hasta en un 80% por la cepa clorela, al 5%, y hasta un 94% por las cepas enedesmus, a 1%. También se vio reflejada la reducción de fosfatos hasta más del 40, hasta un 56% aproximadamente. Bueno, como pueden ver, estamos en esta fase de experimentación que es aplicar el diseño experimental de los métodos avanzados de oxidación como pretratamiento del lixiviado. Acá pueden ver unas fotografías de los métodos avanzados de oxidación de las fases de experimentación. Estas son las lámparas UV de 15 watts. Acá podemos ver que se encuentra una agitación constante de 200 RPM y acá se encuentra el lixiviado. Entonces cada una de estas experimentación es el diseño de experimentos que les mostré anteriormente. Y acá pueden ver una foto o unos resultados parciales de lo que llevamos. Este es el lixiviado antes de recibir el pretratamiento. Y en estas dos muestras podemos ver el lixiviado una vez terminado el pretratamiento. Entonces, por simple inspección visual, podemos ver una reducción de color. Lo que a grosso modo me dice es que hay una reducción de contaminantes y que me va a permitir una mayor tolerancia a las microalgas en una fase posterior. ¿Qué conclusiones llevamos hasta el momento? Entonces, la caracterización físico-química inicial es fundamental. Gracias a esta pudimos determinar la edad del lixiviado, que corresponde, como ya lo mencionaba, a un lixiviado entre intermedio y maduro, es decir, con una edad mayor a 5 años, lo cual es muy importante para ver el comportamiento de los contaminantes allí presentes. En esta fase inicial de averiguar a qué porcentajes estas dos cepas crecían sin un pretratamiento del lixiviado directamente, encontramos que tanto la cepa de clorela y S. enesmus logran crecer hasta en un 5% de volumen de lixiviado
sin un tratamiento previo. ¿Qué pasa a concentraciones mayores? Como ya lo mencionaba, se inhibe totalmente el crecimiento de las microalgas. Otra conclusión parcial del proyecto es que la cepa chlorella y SN erectus logran consumir gran porcentaje o gran concentración en este caso, de nitratos y fosfatos, lo cual es indispensable para la producción de biomasa y el crecimiento de las mismas. Esta es una parte de la bibliografía. Muchas gracias. Esta es una parte de la bibliografía. Muchas gracias.